Bienvenidos a nuestro recorrido por los tratados de paz históricos que, a pesar de su importancia, nunca llegaron a firmarse. En este video, exploraremos 5 casos significativos que cambiaron el curso de la historia al no concretarse. Acompáñennos en este viaje a través del tiempo y el espacio para descubrir las razones y las consecuencias de estos acuerdos fallidos. Si les interesa nuestro contenido, no olviden suscribirse para más historias fascinantes sobre los giros y vueltas de la historia mundial. Puesto número 5. Tratado de Paz de Brest-Litovsk, 1918. El Tratado de Brest-Litovsk fue un intento crucial de poner fin a las hostilidades en el frente oriental durante la Primera Guerra Mundial. Propuesto entre el Imperio Alemán y la Rusia soviética, el tratado buscaba consolidar la paz en una etapa de gran tumulto. A pesar de que se llegó a un acuerdo preliminar en marzo de 1918, la versión final del tratado nunca se materializó. La razón principal fue la inestabilidad política interna en Rusia, que por aquel entonces atravesaba la Revolución Rusa y el inicio de la Guerra Civil Rusa, lo que comprometió su capacidad de negociar y ratificar un acuerdo definitivo. El impacto de la ausencia de un tratado completo de Brest-Litovsk se sintió profundamente. La prolongación del conflicto en el este no solo causó más sufrimiento y bajas, sino que también afectó el delicado equilibrio político en toda Europa. La oposición de las potencias aliadas a cualquier acuerdo que favoreciera a Alemania complicó aún más la situación. En última instancia, el conflicto se extendió, y las repercusiones de no haber alcanzado un acuerdo sólido contribuyeron al ambiente de desconfianza y complejidad política que siguió a la guerra. Como recordatorio, no olvides suscribirte para descubrir más sobre los tratados de paz históricos que nunca se firmaron y la huella indeleble que dejaron en la historia mundial. Puesto número 4. Tratado de Paz de Westfalia, 1648. El Tratado de Westfalia es famoso por haber puesto fin a la devastadora Guerra de los 30 años en Europa, un conflicto que dejó una marca indeleble en la historia del continente. Sin embargo, lo que pocos saben es que hubo múltiples intentos de negociar un tratado de paz mucho antes de su firma en 1648. Estas negociaciones se alargaron durante años, entrelazadas en un complicado tejido de intereses políticos y controversias religiosas que impedían cualquier acuerdo temprano. Las conversaciones de paz se enfrentaron a grandes obstáculos, principalmente debido al mosaico de estados y religiones en Europa Central. Católicos, protestantes y una multitud de actores políticos luchaban por sus propios intereses y territorios. A medida que los años pasaban sin resolución, el conflicto continuaba cobrando vidas y devastando tierras, dejando ciudades enteras arrasadas y a la población sumida en el sufrimiento. La incapacidad de alcanzar un tratado de paz antes de 1648 tuvo consecuencias profundas. Europa Central, en particular, sufrió una enorme devastación económica y social. Aunque finalmente la paz de Westfalia logró traer estabilidad, el camino fue largo y doloroso. No olviden suscribirse al canal para más historias fascinantes y desconocidas sobre la historia mundial. Puesto número 3. Tratado de Paz de Tilsit, 1807. El Tratado de Tilsit fue un intento crucial de establecer la paz entre dos de los líderes más poderosos de la época: Napoleón Bonaparte de Francia y el zar Alejandro I de Rusia. En julio de 1807, ambos se encontraron en una balsa en el río Niemen, buscando poner fin a las hostilidades que habían desgarrado a Europa. Aunque se alcanzaron varios acuerdos preliminares que dividían Europa en esferas de influencia y parecían prometedores, estos acuerdos nunca se consolidaron en un tratado formal. Las ambiciones expansionistas de Napoleón y la creciente desconfianza entre ambas potencias conspiraron para que la paz no se concretara. La frágil tregua no tardó en desmoronarse, y sin un tratado firme, las tensiones aumentaron. Eventualmente, la falta de un acuerdo sólido llevó a la reanudación de las hostilidades, culminando en la fatal invasión de Rusia por Napoleón en 1812. Esta campaña desastrosa no solo marcó el principio del fin para el imperio napoleónico, sino que también subrayó las consecuencias de las negociaciones fallidas.
Asegúrate de suscribirte para más historias fascinantes sobre los giros imprevistos de la historia. Puesto número 2. Tratado de Paz de Versalles, 1919. El Tratado de Versalles es ampliamente conocido por haber oficializado el fin de la Primera Guerra Mundial, relegando a Alemania a una posición de derrota y castigo. Sin embargo, entre bambalinas de las conferencias de paz en 1919, existió un intento de lograr un tratado alternativo. Este documento menos punitivo buscaba establecer una paz más equitativa y duradera, permitiendo a Alemania una recuperación más rápida y menos humillante. Lamentablemente, estas propuestas fueron rechazadas por las potencias aliadas, que preferían asegurar su dominio político y económico sobre Alemania. La imposición de duras reparaciones y restricciones en el Tratado de Versalles pronto se vería como uno de los factores desencadenantes del creciente descontento en Alemania. Muchos historiadores argumentan que una paz más justa podría haber evitado el surgimiento del nazismo y, en consecuencia, la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Este tratado alternativo, que nunca vio la luz del día, sigue siendo un recordatorio de lo que pudo haber sido un mundo más estable y pacífico. No olvides suscribirte al canal para descubrir más secretos de la historia que a menudo pasan desapercibidos. Puesto número 1. Tratado de Paz de Camp David, 1978. El Tratado de Camp David es célebre por haber establecido un marco de paz entre Egipto e Israel, dos naciones que llevaban décadas en conflicto. Sin embargo, lo que muchos no saben es que hubo un intento inicial de ampliar estos acuerdos y de incluir a otros países árabes en el Tratado de Paz. Durante las negociaciones, hubo un esfuerzo significativo por parte de los mediadores internacionales para cerrar brechas y fomentar una paz más inclusiva y duradera en el Medio Oriente. No obstante, la falta de consenso entre las naciones árabes y las tensiones internas de la región obstaculizaron estos esfuerzos. La posibilidad de firmar un tratado más extenso se desvaneció, dejando muchos conflictos en el Medio Oriente sin resolver. La presión ejercida por diferentes intereses internacionales y regionales jugó un papel clave en este descalabro. Las consecuencias de no haber alcanzado un entendimiento más amplio son evidentes hasta hoy, en una región que sigue lidiando con tensiones y enfrentamientos recurrentes. ¿Te ha parecido interesante este episodio de Historia No Contada? Suscríbete para más contenidos como este y acompáñanos en nuestro próximo viaje a través del tiempo. A lo largo de la historia, los tratados de paz no firmados han tenido un impacto duradero en el curso de los eventos mundiales. Desde prolongar conflictos hasta sembrar las semillas de futuras guerras, estos acuerdos fallidos nos recuerdan la importancia de la diplomacia y el diálogo en la resolución de conflictos. Esperamos que este recorrido por los tratados de paz históricos que nunca se firmaron les haya proporcionado una nueva perspectiva sobre la historia mundial. Si han disfrutado este viaje informativo, no olviden suscribirse para más contenido fascinante.